si yo quiero agradar a Dios, lo primero que tengo que hacer es tener fe. Ahora, aquí hay una cosa hermosa. Dice que la fe es un regalo de Dios. Porque hay dos clases de fe, ¿verdad? La fe que usted oye que la gente dice, como por ejemplo, cuando le pasa algo, dice, es que es la fe. Dice. Y la gente tiene fe en un montón de cosas. Tiene fe en el macumbero, tiene fe en el indio Jacinto, tiene fe en ir a tal lugar, en caminar hasta no sé dónde, ¿sí? Pero esa no es la fe que Dios da. La fe que Dios te da es, número uno, para que la pongas primero en Jesucristo. Esa es la fe que funciona. La fe que Dios te da, ¿sí? No es algo que tú consigues, es algo que Dios te da. Entonces imagínense que Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Recibir la fe de Dios. ¿Cómo nos llega esa fe? Abriéndole el corazón a Jesucristo, reconociéndole como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿verdad? Y comenzar a caminar y a crecer en sus palabras. Entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea que hay que creer que hay Dios, ¿verdad? Nunca se me olvidan, no recuerdo quién de mis hijas estaban pequeñitas y me dice una de ellas, papá, ¿cómo nosotros hacemos para saber que todo este asunto de Dios no es un cuento chino? Le dije, bueno, digo, ¿tú qué es lo que tú sabes de Dios? ¿Por qué tú crees en Dios? Entonces me dice, bueno, porque la Biblia lo dice. Y le digo, ¿y si la Biblia no existiera? Si la Biblia no lo dijera, o sea, si no existiera la Biblia, ¿cómo sabrías que hay Dios? Bueno, porque tú me lo has enseñado. ¿Y si yo nunca te hubiera enseñado? Y se quedó pensando, y me acuerdo muy bien porque estaba metida en su cama. Me dice, bueno, porque yo lo he sentido. Yo he sentido a Dios. Bueno, le dije, ahí está. Es la relación personal con tu Señor la que te hace tener certeza de que hay un Dios. Y luego dice, y que es galardonador de los que le buscan. Porque una de las cosas terribles que nos han vendido a nosotros es que Dios es malo. Y todo lo malo que pasa lo provoca Dios. Los terremotos, el tsunami, las erupciones, cuánta cosa dicen que fue Dios. Entonces eso niega lo que dice aquí, que aquí dice que Él recompensa a todos los que se acercan a Él. Entonces hay que cambiar el concepto de Dios para agradar a Dios. ¿Qué tal que yo empiezo a tener una amistad con Rodolfo? Y somos grandes amigos y vamos a esto y vamos al otro. Y un día Rodolfo se entera que yo tengo un mal concepto de él. Y dice, oye, ¿cómo así? ¿Cómo que tú andas conmigo y pensando cosas malas mías? ¿Cómo le explico yo a Rodolfo que es mi amigo, pero yo pienso mal de él? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido. Entonces con Dios, para que tú camines con Dios como debe ser, tienes que tener buenos pensamientos acerca de Él, que es galardonador, que recompensa a los que le buscan a Él. ¿Qué significa eso? O sea, que no es solamente que me bendice, solamente por creer me bendice, pero además, por tener buenos pensamientos acerca de Él, me da recompensa. Entonces hay dos posiciones, ¿verdad? Una de bendición en la que yo estoy bajo la ducha y una de recompensa que yo la busco, que voy detrás de ella. Quiero alcanzar. Hay cosas que yo hago con hecho pensado. Digo, Señor, yo estoy haciendo eso, pero espero mi recompensa. Entonces, algunas veces nosotros pecamos de humildes, ¿verdad? Entre comillas. Ay, no, es que yo hago esto sin ningún interés. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que hasta un vaso de agua que des tiene recompensa. Entonces cuando hago el vaso de agua, yo vengo y le digo a Gilberto, mira, ahí te regalo un vaso de agua. Y él lo recibe. Y yo le digo, Señor, anota.
¿Por qué? Porque así es como a Dios le agrada. Fíjese cómo es que Dios nos quiere premiar por las cosas que hacemos. Y aquí nos dice que solo por creerle y buscarle y pensar que Él es un Dios galardonador, nos va a dar recompensa. A mí eso me emociona. Porque bueno, entonces aquí es de sacar la lista y aprovecharse, ¿verdad? Cuando comencé a leer este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, algunos escritores lo llaman la galería de los héroes de la fe. Y yo creo que tiene un buen nombre, ¿verdad? Porque este capítulo es un capítulo que narra desafíos, es un capítulo que narra pruebas, es un capítulo que narra batallas, que narra guerras y que narra adversidades, ¿verdad? Dice un proverbio español que me gusta tanto, dice: bien predica de ayunar el que acaba de almorzar, ¿verdad? Y es cierto, nosotros podemos hablar bien de fe cuando todo está yendo bien, pero cuando llega el momento en que tienes que creer, ya no es tan fácil. Entonces ya la predicación ya no es predicación, ya es vida, ¿verdad? Entonces dice la Biblia aquí, cuando usted empieza a leer unas cosas que le tocó vivir a la gente, man, tremendas. Entonces, esas mismas adversidades que uno lee ahí son las mismas que nos toca vivir a nosotros todos los días. Algunos más, otros menos. Usted se ha dado cuenta que hay tiempos en los que no ha escampado y ya comenzó a llover otra vez, ¿verdad? Hay tiempos en los que usted, hermano, le llueve sobre mojado. Pero son tiempos en los que su fe está siendo ejercitada y usted necesita empujar su fe. Porque una de las cosas que Dios tiene es que muchas veces nosotros pensamos, por ideas religiosas que nos fueron inculcadas, que si uno le provoca lástima a Dios, Dios va a decir: ay, pobrecito, pobrecito, cómo sufre. Y va a decir: sí, ahora va a correr Dios a ayudarte. No, no es así como Dios se mueve. Dios te va a ver, te dice: y entonces, ¿qué va a hacer? Pero cuando tú dices: Señor, yo estoy pasando el Niágara en bicicleta y con un elefante encima, pero yo sigo creyendo que he de ver tu rostro y que tú me librarás, porque me has librado y me estás librando en este momento. Entonces Dios se sorprende. Dice la Biblia que el Altísimo, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, dice que está sentado en su trono, pero él mismo dice: pero a este miraré, dice, al que es humilde de corazón y tiembla ante mi palabra. ¿Usted quiere impresionar a Dios? Use su fe. Use su fe. Sáquela ahí donde la tiene guardada y empiece a usarla. Entonces Dios se va a ver sorprendido. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta que le crean. Dios no quiere que usted se confunda. Dios quiere que usted saque y diga: yo creo con todo mi corazón que Dios me levanta esta. ¿Por qué? Porque la fe no es para pusilánimes. No es para gente que: ay, yo no puedo, yo no sé, yo no quiero, yo no sé cómo, yo no sé. No, usted busque cómo. El asunto aquí es agarrarse de Dios y creerle con todo el corazón. Hay personas, hermano, que el día que entraron en una prueba recibieron una palabra. Al día de hoy esa palabra la tienen clavada en su corazón y la repiten todos los días, porque saben que un día han de ver la respuesta de Dios. Ahora hoy te voy a enseñar algunas cosas en este pasaje que a mí me impactaron, hermano. Entonces la fe es para valientes, para gente decidida, para gente que no está claudicando entre dos pensamientos. Hoy cree, mañana no cree. Hoy sí, mañana no. Mañana tal vez sí. Y están siempre pasando de un lado a otro. Entonces dice Santiago que el que duda no crea que va a recibir algo.
No piense que puede recibir algo. Necesita mantenerse y creerle a Dios sin dudar. Y si usted siente que duda, haga lo que hizo el hombre aquel que llegaron con el hijo que estaba mal, y entonces llega con Jesús, y entonces el Señor le dice: ¿puedes creer? A mí me gusta el Señor. ¿Puedes creer? Y el Señor le dice: sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. El hombre se agarró bien, hermano. Le digo: tú sabes que creo, pero estoy dudando, así que ayúdame. Y el hombre recibió su milagro, a su hijo sanado. Entonces Dios no quiere que nosotros nos presumamos de algo que no tenemos. El Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Cuando yo leí eso dije: wow, esta palabra está muy grande. Pero me fui a estudiar qué significaba eso de ser perfecto, y encontré que lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham fue: anda delante de mí y sé sincero. Cuando eres sincero con Dios, tú le dices todo lo que te está pasando, lo que estás sintiendo y lo que no. Y entonces Dios mete su mano. ¿Por qué? Porque te ve que eres transparente y que quieres de verdad. Entonces la fe, Dios quiere que nosotros no dudemos, sino que nos enfoquemos. Un día, cuando ellos llegan, dicen los discípulos, con el Señor, está narrado en el Evangelio de Marcos, y el Señor les dijo: vamos al otro lado del lago. Y entonces se metieron en la barca, y cuando iban a mitad del lago se desató una tormenta, y el Señor iba bien dormido, hermano, dentro de la barca. Y entonces los marineros, de entre los discípulos habían unos que eran marineros, comenzaron a hacer todo lo que era posible para mantener la barca a flote. Y de repente, hermano, la cosa no funcionaba, y entonces fueron a despertar al Señor. ¿No te da pena lo que nos está pasando? Es como muchas veces llegamos nosotros, ¿verdad? Señor, ¿no te da pena? Mira tu hijo, tu amado, tu consentido, la niña de tus ojos. Y el Señor dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y a mí esa palabra del Señor me llamó, dice: hombres de poca fe. Entonces yo dije: ¿cuánto es poco y cuánto es mucho para Dios? Porque en otra oportunidad les dijo que si tuvieran fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esta montaña que se eche en el mar, y lo haría. Entonces digo: si con un poquito así uno puede hacer que se muevan las montañas, ¿cuánto es poco y cuánto es mucho para Dios? Que no es ni lo poco ni lo mucho, es darle a Él el lugar para que intervenga, es darle el espacio a Él, es creerle. Amén. Entonces Dios te dice a ti, como le dijo a Moisés: ¿qué tienes tú en la mano? ¿Sabes por qué? Porque a cada uno de nosotros, dice en Romanos 12, que nos fue dada una medida de fe. Entonces mucha gente usa esto para decir: es que la medida que me dieron a mí era chiquita. Eso no es cierto. Eso es encasillar a Dios, a un Dios limitado. Cuando la Biblia dice que te dieron una medida, es que a todos nos dieron la misma medida. Todos recibimos lo mismo. Ahora cada uno tiene que desarrollarla, cada uno tiene que usarla, cada uno tiene que ejercitarla. A Moisés le dijeron: ¿qué tienes en la mano? Y entonces él, frente al mar, dice: una vara. Y entonces el Señor le recordó para qué le había dado la vara. Le dijo: levántala. Y cuando él levantó las manos, se abrió el mar, pasaron en seco y fueron librados. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que Dios te ha dado la fe para que tú le agrades en lo que vives, para que en todo lo que te mueves, en todo lo que vives, en todo lo que haces, en todo lo que emprendes, le creas y confíes en Él. Dios te ha llamado a ser un discípulo del reino. Y sabe una cosa, los discípulos del reino tienen esa característica. ¿Sabe por qué? Porque en el reino la moneda de curso legal se llama fe. Aquí usted no obtiene nada que no sea a través de la fe. Lo que sea lo necesita alcanzar a través de la fe. No hay otra manera. Usted se enfoca y dice: Señor, yo te pedí esto y voy detrás de esto.
Lo creo. Lo creo con todo mi corazón. Y no solamente en cosas materiales, en la salud, en el ánimo, en la salud emocional, en las relaciones familiares. En todo eso tú puedes usar tu fe para ver la mano de Dios. Mire, hay familias que sufren por un miembro de esa misma familia. Sufren por él. Y Dios viene y les da una palabra. Y esta persona pareciera que en lugar de caminar y acercarse a lo que Dios ha prometido, parece que agarró para otro lado. Y uno empieza como a dudar, a pensar qué sucedió, no, créele la palabra a Dios. Hay personas a las que Dios les ha dado una palabra y van, hermano, y dan una vuelta primero antes de llegar al punto. Entonces no te desanimes. Espera. Mira, este hombre dice: Noé, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con reverencia preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo se manifestó la fe de Noé? Con obediencia. Antes de que eso sucediera, nunca antes había llovido. Nunca. Ahora imagínense que le dicen: prepara una arca porque va a llover. Llover. Y lo único que hizo fue ponerse a hacer el arca. Él no preguntó. ¿Y sabe qué me gusta, hermano? Que mucha gente piensa que Noé hizo el arca y era para salvar gente. No, el arca no era para salvar gente. El arca era para salvar animales y a su familia. El que se quisiera salvar tenía que hacer lo mismo que hizo Noé. Léalo. Dice que el espacio en el arca era para 8 personas y los animales. Nada más. ¿Qué tenían que hacer los demás? Hacer la suya. ¿Sabe por qué? Porque nunca la salvación es en grupo, es personal. Amén. Entonces, él obedece, se mueve en la fe y dice que por esa fe condenó al mundo y se hizo heredero de la justicia por medio de la fe. O sea que Dios lo declaró justo por haberle creído, por haberle obedecido. Entonces, estaba por suceder algo que nunca había sucedido, pero él le creyó. Él le creyó. Mire, ¿a cuánta gente vienen y le dicen: le tengo una mala noticia, tiene cáncer? Entonces uno tiene una de dos opciones: le cree a los doctores o le cree a Dios. ¿Qué es lo que dicen los doctores? Todo lo que ellos saben que encontraron en sus exámenes. No le están mintiendo, no le están diciendo mentiras, le están diciendo lo que usted tiene. Ahora a usted le toca decidir si le va a creer a ellos o le va a creer a la palabra de Dios que dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras grandes de Jehová. Usted decide. Y el diagnóstico puede ser: le quedan 3 meses de vida. Yo recuerdo la esposa del pastor Austin en Lakewood, en Texas, la iglesia que hoy pastorea Marcos Witt. La hermana Dodi dice que le diagnosticaron cáncer y le dijeron: le quedan tantos meses de vida. Ella fue a su casa y le dijo: Señor, yo he creído y he predicado tu palabra, que tú sanas a los enfermos. Dame una palabra en la cual yo me tome para saber lo que tú vas a hacer. Y entonces dice que la llevaron al hospital a hacer los primeros exámenes y encontró esa palabra maravillosa que acabo de citar: no moriré, sino que viviré y contaré las obras grandes de Jehová. El pastor Austin ya murió, partió a la presencia de Dios, y la hermana Dodi todavía está ahí. Esto es cuestión de decidirse a creerle. Dicen que el cáncer es incurable. Dicen. Dios dice otra cosa. Dios dice: nada hay imposible para mí.
Y todas las cosas son posibles para aquel que cree. Amén. Entonces, la fe se mueve en momentos de angustia, en momentos difíciles. Mire este otro es tremendo, hermano. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos están casados aquí? Quiero las manos. A las esposas, imagínense las esposas, que venga un día tu esposo y te diga: mi amor, Dios me habló, nos vamos de Panamá. ¿A dónde? No sé, porque dice que Él me va a mostrar en el camino. ¿Ah? Bueno, vaya, si usted solo, papito, me avisa cuando encuentre, porque ¿verdad? ¿Sabe? Este hombre le tocó mostrarle a su familia el camino, y dice que se encaminó, obedeció para ir a un lugar que sería su herencia. Sería su herencia, no era ya, sería su herencia cuando lo encontrara. Y llegó el momento en que lo encontró y le creyó a Dios y lo recibió. Ahora, ¿sabe una cosa? Oiga lo que dice aquí. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. A Abraham le dijeron que sería padre de multitudes. ¿Él vio multitudes? En lo natural, ¿no? Por la fe lo vio. Y dice, mire cómo dice que lo vio. Dice que lo miró de lejos, lo creyó, lo saludó. Él miraba así y te miraba a ti, me miraba a mí. Estos son mis hijos, la multitud que nacerá de mi descendencia. La vio de lejos. Partió a la presencia del Padre y él no vio nada. Aparentemente. El otro día tuve la oportunidad de estar en Disney World. Hay un lugar que tienen apartado así, donde dice la historia de Walt Disney y su visión. Y uno entra al lugar y yo me emocioné esa vez que entré, porque empecé a ver programas que yo veía cuando era niño y yo decía: qué aburrido era eso. Yo quería ver muñequitos y quería ver al ratoncito y quería ver, y salí este señor a hablar de su visión, hermano. Y sacaba dibujos y decía: y esto es, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y va a haber esto, y va a haber lo otro, y va a haber un montón de cosas que le hablé. Yo decía: qué aburrido. Cuando yo entré ahí, hermano, y vi todo lo que había visto de niño, solamente que ahora lo podía tocar. Y recuerdo que, creo que una de mis hijas me dijo: papá, qué tristeza que él no lo haya visto nunca, ¿verdad? Porque él murió antes de que siquiera terminaran algo. Apenas están haciendo la remoción de tierra y todo eso cuando murió Walt Disney. Y una vez me dice: qué lástima que él no vio nada de eso. Y le dije: no, él lo vio todo. Él lo vio terminado. ¿Por qué? Porque él tuvo una visión. Entonces, cuando Dios te da una palabra, tú te armas de una visión para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu negocio, para tu trabajo, para lo que sea que hagas. Te armas de esa visión, la miras y crees en eso y trabajas por eso y avanzas en eso, y tú dices: ya me estoy muriendo, no importa, porque mis hijos van a tomar esto que yo vi de parte de Dios y ellos lo van a continuar. Eso es visión. Entonces Dios te da la fe para inflamar la visión. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que somos demasiado circunstanciales y poco trascendentales. Todo lo hacemos para aquí y ahora. Hay que ver al futuro. ¿Qué va a pasar con lo que estoy haciendo hoy? ¿Cómo esto va a trascender hacia la siguiente generación? ¿Cuántos de mis hijos van a continuar con esto? Déjeme decirle algo: no solamente son los hijos naturales, son los hijos espirituales, los que uno tiene que enfocar, empujarlos y llevar a alcanzar la visión. De eso se trata. Esa es la fe que agrada a Dios. Una fe que va más lejos. Dice, Abraham, hermano, vio apenas a los hijitos de Isaac. Ya no vio nada. Isaac
apenas vio algunos hijitos de sus hijos, de Jacob y Esaú. Jacob vio un poco más de gente. Y dice que apoyado sobre su bordón adoró a Dios y les puso las manos y los bendijo. Y murió en Egipto. Pero uno de sus hijos, José, dice que sabiendo lo que Dios iba a hacer con ellos, dio instrucciones acerca de sus huesos. Dijo: no me dejen aquí. Cuando Dios nos saque de aquí, me llevan. Y entonces dice que ahí donde iban, hermanos, saliendo todos de Egipto, ahí llevaban los huesos de José. José también se iba a la tierra prometida. No importa, en puro hueso, pero allá voy. Es cuestión de visión, cuestión de creerle a Dios. Amén. Entonces, Sara, otra mujer tremenda. Por la fe, la misma Sara, dice, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, oiga esto, creyó que era fiel aquel que lo prometió. ¿Dónde tenía la fe entonces? En Dios. Él dijo: Dios es fiel. Yo hasta aquí he conocido un Dios fiel. Entonces, como Él es fiel, yo creo que Él me va a dar un hijo. Y como me gusta, hermano. El otro día oí la traducción correcta de Isaac. Siempre dicen: no, risa. ¿Qué Isaac significa risa? No, significa algo más. Dice: el que ríe de último, ríe mejor. Y cuando tú has pasado problemas y páramos y todo, y al final tú ves la respuesta de Dios, ¿qué te produce? Por eso es que Dios hoy, cuando estábamos adorando, nos dio un cántico y nos dijo que nos llenemos de alegría. ¿Sabe usted que la alegría, vivir alegremente, es una forma de adorar a Dios? Vivir con alegría es una manera de adorar a Dios. Pero hay gente que anda, hermano, aquí en las iglesias, gente pareciera que los bautizaron en vinagre, amargado. No, alégrate. Vienen mejores momentos, mejores tiempos. Entonces dice: mire, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber visto lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si el problema es pegarse a esta tierra, hermano, el problema es creer que aquí está todo. Hay gente que piensa que aquí está todo. Oye, vuelvo a usar a Walt Disney. Walt Disney dice que lo tienen congelado el cuerpo no sé dónde, porque dice que algún día la ciencia iba a avanzar tanto que los iba a resucitar a los muertos. Lo que él no sabe, que ya está escrito que viene un día en que todos van a resucitar, pero para dar cuentas. ¿Verdad? Sorpresa. Entonces, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Hay una patria que nos está esperando. Hay un lugar al cual vamos. Pero mientras vamos, tenemos que usar nuestra fe aquí. Mientras llegamos, usted tiene que usar toda la fe que tenga. Toda. Ahora, ¿para qué la va a usar? ¿Qué propósito tiene la fe que usted ha recibido de parte de Dios? Leí la historia de un niño, tenía 6 años, cuando dice que él se enteró que había un país en África que no tenían agua, que los niños para poder tomar agua tenían que caminar, creo que 11 kilómetros para ir a recoger agua, llenar sus tanquecitos y regresar para llevar el agua a la casa. 11 kilómetros. Y este niño dijo: eso no puede ser. Dice que se fue llorando a su casa pensando en esos niños. Y ese mismo año él salió de ahí de la escuela y se fue a su vecindario y le contó a la gente lo que pasaba con esos niños. Ese año él recogió $1,850 y se los mandó a una misión que había en ese país para que construyeran un pozo y los niños no tuvieran que ir tan lejos para buscar agua. 6 años tenía. Hoy el muchacho tiene 17 años y mueve proyectos por millones de dólares, no ha terminado ni la escuela, para darle agua a países en África que no tienen acceso a ella. Digo, chuleta, dije, qué barbaridad. ¿Cómo es posible que uno, con la fe que Dios le ha dado,
y todavía ñañequeando, ¿verdad? Porque la fe sirve para bendecir a otros también, no solamente a nosotros. La fe sirve para bendecir a otros. Entonces, por la fe, dice, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Pensando para sí mismo, dice otra versión. Una de las cosas que nosotros necesitamos, amados, es desarrollar una vida de pensamiento con respecto a Dios que impulse nuestra fe. Él pensaba que Dios era poderoso para resucitar gente. Dijo: yo voy a matar a Isaac, pero de aquí me lo van a levantar. Y no estaba jugando, hermanos, si de verdad le iba a entrar con el cuchillo. De verdad, iba a matar la visión. Pero él sabía que el que le había dado la orden y el que le había dado la promesa era el mismo, y ese mismo era poderoso para levantar a su hijo. Es cuestión de empujar la fe. Pero ¿cómo? Si yo estoy pensando: ay, Dios tan malo, mira lo que me dice ahora, ¿por qué Dios me dará estas cosas? ¿Por qué no le hace a otro? No, que solo a mí me llueve esto, solo a mí ¿por qué me pasará esto? No estoy preguntando tonterías. Pero párate así delante de Dios, examina tu corazón y dice: Señor, perdóname, yo me he estado comportando con cobardía, perdóname, Señor, yo quiero creerte con todo mi corazón lo que tú me estás diciendo. Y empezar a caminar, y empezar a ver, y empezar a tomar en tus manos lo que Dios te ha prometido ya. Amén. Y lo vas a ver. Mire, oiga, esta lista es tremenda, es tremenda. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Jefté, de David, de Sansón. Si el tiempo me faltaría para hablar de cada uno de ellos. Imagínense que empecemos nosotros a decir de Jefté, de Barak, de David, de Gedeón, de Sansón, de Billo, de José, de Whitney, de Annie, de Gilberto, de Pilar, de Ariadne, de Carlos, de Miriam, de Henry, de John. Tenemos historias de fe que escribir, amados. Tenemos que desarrollar eso que Dios nos ha dado. Que se escriba una historia. Yo le creí a Dios y llegué hasta aquí porque un día yo estuve dispuesto a que lo que Él me decía, eso era lo que yo iba a lograr. Pero hacerlo con valor, animarse, decir: su cuento, apretar el cinturón y voy a darle con esto para adelante y alcanzar lo que Dios te ha prometido. Hay momentos en que ves como borroso el panorama, no se mira, no sé, yo no sé, pero yo sigo andando. Yo sé que ahí al final me espera la promesa cumplida. Nada más es apretarse, hermano, y decir: ya estuvo, ya estuvo. Que por fe, dice esta gente, y de los profetas, de Samuel dice, y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Oiga esto, oiga esta lista. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Pero la lista sigue. Aquí uno lo que está viendo, hermanos, son generales. Pero oiga esto, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y aquí ya cambia el panorama. No recibieron a su gente. ¿Sabe? ¿Se recuerda de Job? Job, cuando le pasan todas aquellas desgracias, pierde todos sus ganados, pierde sus propiedades, pierde a sus 10 hijos en un solo día.
Cuando viene el Señor y restaura su vida, le restaura todo al doble. Dice que tenía el doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de vacas, el doble de asnos, el doble de propiedades, todo al doble. Dice, y tuvo otros 10 hijos. Entonces uno dice, pues si tenía 10 y ahora le dio otra vez 10. Sí, porque en la resurrección son 20, ¿verdad? Es como hay que ver. Así es como ve Dios. Entonces dice más, oiga, otros, aquí viene la lista difícil, otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, prisiones y cárceles por fe, por la fe. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados por fe, de los cuales, dice, el mundo no era digno. Mire cómo lo ve Dios. No, dice, no, el mundo no es digno de esta gente. Dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, dice, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y uno dice, oye, ¿eso por qué? ¿Sabe por qué? Porque como Dios todo lo ve desde su plan, ¿verdad? Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea que como Jesús no había llegado, dijo, ustedes esperan. Cuando Jesús venga, entonces hacemos cuentas. ¿Por qué? Porque parte de la fe que ellos tenían para hacer esas cosas era por el Hijo de Dios que habría de venir a librarlos de sus pecados. Cuando Dios te dice que te va a guardar y que va a sostener tu vida, créele. Cuando Dios te dice, y aquí he oído un montón de gente a la que le han dado palabras, unas palabras tremendas que digo, Señor, y entonces, ¿por qué a ellos y yo entonces? Unas palabras, hermano, que uno dice, wow. Mire, uno como pastor se goza cuando viene un profeta y le da una palabra a alguien de la iglesia, porque uno conoce lo que esa persona está viviendo. Y cuando ese profeta viene y da directa la palabra así, wow, digo yo, Dios habló. Ojalá le crean. El problema es ese. Dios habla y la gente mira para otro lado y dice, ¿será? Es que más directo no puede ser. Amén. Entonces necesitamos nosotros prepararnos, hermanos, para tomar nuestro lugar. No solamente ser hermanitos de la silla ahí, ya, levanten la mano, y otra vez hasta el otro domingo. No, sé un hombre, una mujer que viene acá a la iglesia, cargas tus baterías, te llenas de fe por la palabra que recibes y dice, esta es mi semana, yo esta semana voy a hacer maravillas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, los que crean en mí, cosas mayores que estas harán. Dice, el que cree, dice, en mi nombre. Fíjense la lista que Él da en Marcos 16, 15 y 16. Dice, los que creen. Esto es lindo. Dice, vayan, prediquen este evangelio a toda criatura. Y los que crean, dice, serán salvos. Los que crean y sean bautizados serán salvos. Pero oiga esto, y a los que creen, dice, ¿quiénes son los que creen? Los que están llegando, ¿verdad? No los que les fueron a predicar, sino los que están llegando, los que están creyendo en ese momento. Dice, y los que creen, a los que creen, les seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas. Si beben cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. ¿Quiénes son esos? Los que creen.